Muy bien, chicos. Como saben, no puedo entrar a la clase porque estoy muy enferma. Estoy con un cuadro de bronquitis que te afecta parte de los pulmones, los bronquios, y eso provoca que la Miss esté con un poco de dolor de cabeza y de garganta. Entonces, se dificulta un poco dar el aula. Pero, es importante que sigamos la secuencia de las aulas para no retrasarnos. Y como saben, ciencias y ambientes solo lo tenemos los días viernes. Por eso es importante que no perdamos esta clase. Les voy a dejar grabada la clase para que puedan repasarla y estudiarla. Voy a hacer un repaso rápido de los temas que hemos visto y luego vamos a ver en la última parte la clase de hoy, que vamos a seguir hablando de los insectos y algunos insectos en especial. Ok, a ver. A ver, atentos. Primero, ustedes saben que hace unas clases atrás vimos las plantas. Ya saben que las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, respiran y se alimentan antes de morir. Las plantas podríamos clasificarlas por su tamaño o por su utilidad. Toda esta información la tienen en el cuaderno. Además, hicimos este dibujo donde ustedes pusieron los nombres de una planta, como la flor, el fruto, la hoja, el tronco y las raíces. Además, hablamos que las plantas son seres vivientes, como los animales, que se alimentan, respiran y reproducen. A diferencia de los animales, las plantas no caminan, entonces no pueden desplazarse de un lugar a otro. Además, había algo muy importante con las plantas, porque son seres vivos que fabrican su propio alimento mediante un proceso que se llama la fotosíntesis. Luego vimos que para que una planta crezca y pueda vivir, necesita de 4 elementos muy importantes, como el suelo, el agua, el aire y la luz. Además, las plantas son seres vivos y que tienen una vida gracias a la fotosíntesis. Pero ¿por qué nosotros tenemos que cuidar las plantas? Porque las plantas nos dan vida a nosotros. Las plantas nos ayudan a purificar el aire que respiramos. Si no existiera aire, no existiríamos nosotros los humanos. Luego en el cuaderno también tienen esto, que es las partes de una planta: raíz, tallo, hoja, flor y frutos. Ojo, este es un repaso, ya lo tienen. Hicimos este ejercicio y la importancia de las plantas con sus partes. Y además vimos que existen más de 300.000 especies de plantas. Además, se calcula que la mitad de las plantas podrían desaparecer. ¿Por qué? Porque los humanos no las estamos cuidando como deberíamos. Finalmente, en las plantas vimos que existían la flor. La flor tenía 5 partes muy importantes, que esta imagen también la tienen en el cuaderno. Ojo, es importante que tengan lo que les estoy mencionando en el cuaderno, porque en el examen yo les puedo poner un dibujo y ustedes van a tener que completar. Entonces en la flor vimos que tenían un estambre, un pistilo, una corola, el cáliz y el pedúnculo. Atento, el que no tenga la clase puede ir poniendo en pausa el video y ir escribiendo y dibujando con calma las partes de la planta. ¿Cómo se reproducen las plantas? Las plantas se reproducen mediante un proceso llamado polinización. ¿En qué consiste? La polinización consiste en que una abeja transporta el polen de una flor a otra flor. A ver, atentos.
Nosotros vimos que las flores pueden ser coloridas, alegres, tienen aromas, olores muy ricos y algunas tienen olores muy feos. Además, sirven como alimento para las aves, los insectos u otros animalitos que las comen en el bosque. Las flores, a nosotros, los humanos, nos sirven para 3 cosas importantes. Para hacer aceites, medicinas o tecitos. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes está enfermo del estómago, les duele el estómago, la mamá, ¿qué les hace? Un tecito de manzanilla. ¿Y la manzanilla qué vendría a ser? Una flor, una planta. A ver, y la función principal de las flores es la de producir semillas para que luego puedan crecer nuevas flores y plantas. Agarramos la semilla, la plantamos en la tierra, le echamos agüita, la cuidamos, que tenga sol, que tenga sombra, y así van a salir y crecer nuevas plantas. A ver, las partes principales de la flor, como ya vimos en el dibujo de arriba, primero era el cáliz. El cáliz es una estructura similar a una hoja verde que protege los pétalos de la flor. Es esta parte de abajo. Luego venía la corola. La corola agarra y une los pétalos. La corola se encarga de juntar pétalo por pétalo de la flor, la corola. Luego venía el estambre. El estambre es la parte masculina de la flor que produce polen. El estambre produce el polen. Atentos con eso, el estambre produce el polen. Luego tenemos el pistilo. Es cada unidad del órgano femenino de una flor y contiene los ovarios, estilos y estigmas. A ver, atentos chicos, este es un repasito porque ya hicimos esta clase en 3 clases. A ver, las plantas con flores se reproducen mediante un proceso llamado polinización. Eso ya se los conté arriba. Existen diferentes tipos de polinización. El primero va a ser polinización por insecto. Miss, ¿qué era la polinización? La polinización es transportar el polen de flor a flor. A ver, por insectos es cuando viene una abejita o un insecto y lleva el polen a otra flor volando. Luego está la polinización por pájaros. Viene un pájaro y agarra el polen de una flor y vuela hasta otra flor y así va transportando. También existe la polinización por el viento. Por la fuerza del viento, a veces el grano del polen se desprende de los estambres y viaja transportando por el viento. Por ejemplo, eso sucede con el maíz, el trigo y el pino. Seguimos. Y finalmente existe la polinización artificial. ¿Qué quiere decir? Que es hecha por nosotros los humanos. Vienen algunos agricultores o quizás científicos que tienen laboratorios o invernaderos y transportan el polen con sus manos o con alguna máquina especial de flor en flor. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen cuántos tipos de polinización conocen, ustedes me van a decir 4. Por insectos, por pájaros, por el viento y artificial. Atentos con este slide. 4 tipos de polinización. Insectos, por pájaros, por el viento y de manera artificial. Ahí están las 4. Luego, la última clase, vimos insectos y arácnidos. Vamos rapidito para entrar a la clase de hoy. En insectos y arácnidos vimos que los insectos son un tipo de animal que pertenecen al reino de los artrópodos y se caracterizan por tener el cuerpo con un esqueleto llamado exoesqueleto. Atentos con eso, el exoesqueleto.
Tienen patas y el cuerpo de forma articulada. ¿Qué quiere decir de forma articulada? Que todo está unido de manera que si se mueve, todo se va a mover al mismo tiempo. Por eso los insectos se protegen con su esqueleto por fuera que se llama exoesqueleto. No se pueden olvidar de eso. Algunos científicos han clasificado a los insectos como artrópodos y la palabra significa patas con muchas articulaciones y se doblan en varias direcciones. Si yo les pregunto qué es un insecto, ustedes me van a decir que pertenecen a la familia de los artrópodos y que tienen patas con muchas articulaciones y se doblan en varias direcciones. A ver, observen los insectos que están en esta imagen al lado. Si se dan cuenta, sus patas pueden ir hacia arriba, hacia el lado o hacia abajo, porque así se articula un insecto. Además vimos que los insectos están conformados por cabeza, tórax, abdomen y un esqueleto exterior. ¿Cómo se llama ese esqueleto exterior? Exoesqueleto. Exoesqueleto. Y que los cubre como si fuera una armadura. Muy bien. Atentos. Los insectos comen de muchas formas y en distintas cantidades. Alrededor de la mitad de los insectos que existen comen plantas, alimentándose de hojas, raíces, semillas o madera. Existe una investigación que hicieron algunos científicos y ellos calcularon que existen 10 millones de insectos por kilómetro cuadrado. A ver, atentos. Desde la casa de ustedes hasta la municipalidad de Ventanilla deben ser unos 5 kilómetros. Quiere decir que existen 50.000 millones de insectos en ese lugar donde viven. ¿Por qué? Porque toda la tierra debajo del cemento, de las casas, existen tierra que tienen gusanos, cucarachas, hormigas y muchos otros insectos que se encuentran debajo de la tierra. Debajo de nuestras casas deben haber cientos y miles de insectos. A ver, atentos. ¿Y cuál es el hábitat de un insecto? ¿Dónde viven los insectos? Los insectos viven prácticamente en toda la tierra. Miss, ¿pero cómo es eso? Los insectos pueden vivir en la selva, en los desiertos, en las zonas muy frías, pero también en las zonas muy calientes. Los insectos pueden vivir en agua dulce o en agua salada, como el mar, o agua dulce como lagos, ríos, riachuelos, y incluso pueden vivir en los seres humanos vivos y en los seres humanos muertos. Miss, pero ¿cómo puede haber insectos en un ser humano? Por ejemplo, cuando ustedes alguna vez han tenido pulgas, o piojos, o ácaros, todos estos son insectos. Además de los insectos, también existen los arácnidos. Los arácnidos, recuerden esta palabra, arácnidos, son la familia de las arañas. Por ejemplo, aquí nos está mostrando una tarántula que vive en Sudamérica y que es súper grande, mide casi 30 centímetros. Quiere decir que es el porte de su cuaderno. El porte de todo su cuaderno es el tamaño de esta tarántula. Y puede vivir hasta 14 años, imagínense, puede vivir mucho, mucho, mucho tiempo. La pregunta, ¿las arañas son animales?
vertebrados o invertebrados. A ver, ustedes saben que vertebrados es cuando está formado por un esqueleto, por huesos. Y los invertebrados que no tienen vértebras, no tienen huesos, no tienen una forma ósea. Las arañas son vertebrados o invertebrados. Atentos con eso. Pregunta de examen. Ustedes ya hemos visto las respuestas para su examen de ciencia y ambiente. ¿Ok? Las arañas son invertebrados. Invertebrados. No se pueden olvidar de esto. Vamos a seguir. Y los insectos, ya hablamos que son los insectos y que pertenecen a la familia de los artrópodos y están cubiertos por un esqueleto que se llama exoesqueleto. Luego de esa clase hicieron este dibujo, ¿se acuerdan? Tuvieron que dibujar la cabeza, el tórax y el abdomen de un insecto. Luego vimos este ejercicio, cómo eran los arácnidos, cómo eran las arañas, la forma de una araña que tenía abdomen y tenía el cefalotórax. ¿Qué es un cefalotórax? El cefalotórax es el conjunto de la cabeza con el tórax de una araña. Hicimos este ejercicio. A ver, atentos. Hoy vamos a hablar de algunos insectos que pueden haber en nuestras casas. En nuestras casas. ¿Por qué hay insectos pequeños en casa? ¿Qué pregunta? ¿Por qué hay insectos pequeños en casa? Atentos. La humedad es el factor principal para que aparezcan insectos en las casas. Esos lugares que son húmedos, sucios y oscuros son los lugares preferidos para que existan muchos insectos. Por eso, ustedes deben ayudar a la mamá a limpiar y mantener la casa limpia. Cuando comen pan, recoger las migajas o cualquier comida que caiga al piso, hay que recogerlo para que no lleguen los insectos. Además, atento, aquí hay 4 factores que influyen en la humedad de la casa. Dice, la humedad de la casa puede traer cucarachas, hormigas o otros insectos. También la suciedad y la falta de una limpieza. Otra razón podría ser la ventilación insuficiente. Miss, ¿cómo es eso? La ventilación insuficiente es cuando ustedes dejan todo el día cerradas las ventanas de la casa. Es importante abrir las ventanas al menos 1 horita al día para que el aire fluya dentro de la casa y no se junte tanta humedad. Otra razón por qué llegan los insectos es la acumulación de basura. Cuando alguien está con basura en la casa y no la saca en la noche para que se la lleve el camión de basura, pueden llegar cucarachas a la casa. Por eso hay que botar todos los días la basura a la calle. Y por último, otra razón puede ser si tú tienes un perrito, un gatito y no lo bañas, no lo limpias, no lo cuidas, él puede tener en su cuerpito pulgas o garrapatas. Entonces esas son las 4 razones por qué podrían haber insectos en casa. Suciedad, humedad, poca ventilación, acumulación de basura o tener nuestras mascotas sin cuidado y sin tomar baño. A ver, vamos a ver tipos de insectos caseros. A ver, chicos. El ácaro
Estos insectos caseros quieren decir insectos que podemos encontrar en nuestra casita. En nuestra casita. A ver. Ácaros. Los ácaros son artrópodos y se alimentan de escamas de piel humana o animal. Y se encuentran en los colchones, la ropa de cama, las frazadas, las almohadas y aparecen cuando existe humedad. Este insecto es tan chiquitito que no lo podemos ver. Tendríamos que tener una super lupa o microscopio para poder verlo, porque es tan chiquitito que está encima de nuestra piel, de nuestra ropa, y no lo logramos ver, los ácaros. Por eso es importante sacudir todo, que haya ventilación en la casa, para que no tengamos ácaros. Luego tenemos el gorgojo. El gorgojo es común porque está a veces en el arroz. Puede venir en algunas bolsas de arroz o de legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles. Por eso hay que ver muy bien cuando cocinamos estos granos, estas menestras, porque el gorgojo es un insecto que aparece cuando hay humedad en nuestros cajones de la cocina. Miren aquí la imagen, hay gorgojos en el arroz. El gorgojo es un insecto súper, súper chiquitito, más chiquitito que un granito de arroz. Luego tenemos las polillas. Las polillas son insectos que pertenecen al orden de los lepidópteros y se cuelgan de los armarios o dentro de los cajones donde guardamos la comida o los platos o principalmente nuestra ropa, nuestros closets. El alimento preferido de las polillas son los frutos secos y la ropa vieja acumulada. Por eso es importante tener nuestros cajones de ropa limpiecitos, con con ropa limpia, en orden y no tener todo acumulado. Cuando está toda la ropa así acumulada y desordenada, pueden aparecer polillas. Observen la polilla, tiene alas, es grande, es como una especie de mariposa de color marrón. De color marrón. Esa es la polilla. Luego tenemos a las cucarachas. Todos han visto ya cucarachas porque en Lima, por la humedad, hay muchas, muchas, muchas cucarachas. Además que es un insecto que se reproduce muy rápido. Las cucarachas se pueden multiplicar muy, muy rápido. Además, son insectos con muchas bacterias y muchos gérmenes, por eso provocan alergias, las cucarachas. Y finalmente, tenemos las dos más famosas en los animales, las garrapatas y las pulgas. Atentos aquí con la garrapata. La garrapata succiona la sangre y transmite infecciones y enfermedades muy graves, como el Lyme. El Lyme es una enfermedad que si una garrapata muerde a un perro y luego los muerde a ustedes, se van a contagiar del Lyme, una enfermedad que puede afectar muy gravemente la salud de los humanos. Por eso es importante cuidar la limpieza de los gatitos y los perritos que tenemos en casa, porque las garrapatas les encanta succionar la sangre de los humanos y los animales. Y finalmente, la pulga. La pulga es un insecto que pica y se alimenta también de la sangre de animales y humanos. Y esta se reproduce muy rápido en las mascotas y en los patios de las personas.
Entonces, chicos, atentos, 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 atentos. Hoy vimos varios insectos, la pulga, la garrapata, la cucaracha, la polilla, el gorgojo y los ácaros. Es importante que estudien porque en el examen puede ser que les pregunte ¿qué es un ácaro? Y ustedes me van a contar qué es un ácaro o dónde vive. O si yo les pregunto ¿qué es un gorgojo? Ustedes me tienen que decir que es un insecto que está en el arroz o en las menestras y viene porque hay mucha humedad y es tan chiquitito que puede pegarse en un grano de arroz. Entonces, tienen que estudiar sus tipos de insectos y la tarea va a ser investigar sobre su insecto favorito y lo dibujan. Ojo, 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 ojo. No puede ser ácaro, no puede ser gorgojo, no puede ser polilla, no puede ser cucaracha, ni garrapata, ni pulga. Tienen que buscar otro insecto que a ustedes les llame la atención y me van a escribir sobre ese insecto y van a dibujarlo. Por ejemplo, a ver, Miss, yo voy a hacer sobre la hormiga. Investigan en internet cómo es una hormiga, lo escriben en el cuaderno unas 5 o 6 líneas, un resumen de cómo es la hormiga y me dibujan una hormiga. Entonces, la tarea va a ser investigar sobre su insecto preferido y dibujarlo en el cuaderno. Obviamente, además de todo eso, tienen que pasar en limpio esta clase que acabamos de ver. Como es un video, ustedes van a poder poner pausa. Por ejemplo, quieren escribir del gorgojo, ponen pausa y escriben tranquilos. Además, van a poder repasar la clase de la semana pasada de los arácnidos y los insectos. Y si quieren desarrollar estas actividades que ya las hicimos. Entonces, chicos, esa va a ser la clase de hoy de ciencia y ambiente. No quería que la pierdan porque solo la tenemos una vez a la semana. ¿Ok? Entonces, van a hacer eso. La tarea de hoy, nuevamente, investigar sobre su insecto preferido. No puede ser un insecto que hayamos visto en clase, tiene que ser otro insecto. Y lo dibujan en el cuaderno, ¿ok? Y segundo, en inglés, la última clase, vimos nuevas palabras, los animales. Entonces, la tarea en inglés va a ser la siguiente. Hoy voy a tratar de contactarme con el teacher, el profesor de inglés, para que él nos haga un audio con la pronunciación correcta de nuestras palabras para que ustedes practiquen la pronunciación de sus palabras. Esa va a ser la tarea para este fin de semana. Yo les voy a mandar un audio con cada palabra, con la pronunciación correcta, de forma lenta y pausada para que lo escuchen y ustedes lo van practicando en clases para que el lunes, en nuestra clase de inglés, cuando nos toque practicar, ya todos tengan una idea clara de cómo es la pronunciación de nuestros animalitos en inglés. ¿Ok? Entonces, dos cosas, su tarea de hoy del insecto y practicar la pronunciación de sus nuevas palabras de inglés con el audio que yo les voy a enviar hoy viernes. Eso va a ser todo. Pórtense bien, ayuden a la mamá en la casa y nos vemos, abríguense para que no se enfermen como yo y nos vemos el lunes, ¿ok? Besitos.